used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down. 20 años después, Denise Dresser. ¿Qué decir de la muerte de Colosio? A mí me resulta difícil de creer que Salinas estuviera involucrado en la muerte del hombre a quien él mismo había creado. Colosio fue una creación de Carlos Salinas, fue él quien lo fue preparando para la presidencia, lo puso al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, la secretaría más poderosa del sexenio, porque era la que manejaba el dinero, era la que compraba los votos, era la secretaría desde la cual se podía construir una plataforma electoral y un perfil como el que llevó a Salinas a escoger a Colosio, que me parece que también fue una forma de Salinas de querer perpetuarse en el poder estando fuera de él, al dejar en la presidencia a alguien que no era su propio hombre, que no tenía su propia base, que no tenía su propia visión de país. Salinas creo que creyó que podía seguir manejando tras bambalinas a alguien que podía haber acabado siendo su títere por la propia personalidad de Colosio. Porque ¿qué le ocurre a Colosio en el momento en el que los zapatistas se lanzan a la calle en San Cristóbal de las Casas? Pues que opacan por completo la candidatura presidencial. Y durante esos primeros meses, Manuel Camacho se vuelve el hombre del momento, la estrella rutilante, el posible reemplazo de Colosio. Tan es así que Salinas se ve obligado a salir a declarar: no se hagan bolas, dándole a entender a la clase política que Colosio era el bueno, y a pesar de que su campaña no levantaba, le manifestaba su apoyo y mandaba la instrucción de que el resto de la clase política también tendría que hacerlo. No lo mandaron matar porque nadie creía en el discurso. Es decir, los discursos ahora el discurso de Colosio lo vemos después de su muerte, pero el momento de hacerlo, si no lo hubieran matado, ¿cuántos dobles discursos hay en el PRI? ¿Cuántos? Podríamos hacer una buena enciclopedia de promesas, de políticos priistas que se muestran descontentos con lo que el PRI ha hecho y que ellos sí van a intentar ahora cambiar las cosas. Hay muchos discursos así, tanto de candidatos presidenciales como de candidatos a gobernadores. Entonces el discurso solamente adquiere importancia porque lo mataron. Si no lo hubieran matado, no es un discurso, sí que algunos colegas intelectuales, etcétera, participaron en el discurso y que se pasaron horas, días haciéndolo. Bueno, también se pasaron días, horas y meses haciendo el plan sexenal, pero nadie lo creía. Entonces, esto de señalar que el discurso fue lo que hizo que Carlos Salinas se sintiera casi atacado y deseara quitárselo de encima, pues sí, bueno, parece un pero ese alguien puede no ser Carlos Salinas, pudieran ser otros. La nomenclatura, dijo Salinas algún día, ¿no? Y ahí hay otra cosa interesante: deshacer el esquema de Salinas sí le convenía a una parte del PRI, a la parte más antigua del PRI le convenía deshacerlo, ese esquema, no a Salinas. Salinas se quedó hecho un estropicio después de eso. El tema central era el zapatismo, eso sí no se lo esperaba ni Salinas ni nadie del PRI. Entonces, ante ese hecho es que como se ve a Colosio y su desaparición, bueno, sí, el México sediento de justicia, sí, los zapatistas era lo que habían dicho, con hambre y sed de justicia, pero eso se le habían adelantado a Colosio, y se le habían adelantado de una manera, es así, muy dramática. Ellos sí estaban dispuestos a jugarse la vida y a exponer todo un proyecto de país con los hechos. Colosio venía de los aparatos normales del PRI, una gente joven que hace carrera en el PRI, como tantos, como
diputado, senador y luego secretario, era hechura de Salinas, no tenía una voluntad propia. Entonces la lógica pudiera decirnos que vino de dentro del aparato, pero no necesariamente de Salinas. Ahora, sí puede haber asesinos solitarios. A Ronald Reagan, ¿quién lo intentó matar? Que en realidad dejó paralítico a John Hinckley, que era su secretario de prensa. Y no hay ninguna conspiración detrás de este personaje que sí estaba dispuesto a asesinar a un presidente. Pudiera también darse eso.